Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar a Pablo de Vallardigán, que me lo pidió una amiguita del canal ya hace un poquito de tiempo. La verdad fue un poco complicado realizarlo porque lo que yo quería era que la parte de la panza en color amarillo estuviera ya incluido en el tejido y no tejer la pieza aparte. Lo deshice como unas, ¿qué será? 4 veces hasta que ya me gustó el resultado y al final quedó así. Espero y ustedes también les guste y se animen a realizarlo. Mide aproximadamente 18 centímetros de la cabeza hasta las patitas. Hasta acá, hasta la base de las patitas. Y así nos queda. Si es la primera vez que me visitas en este canal, te invito a ver mis otros tutoriales que están disponibles en el canal y si te gusta, te agradecería mucho suscribirte, compartir el video con personita que creas que le puedan interesar, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Esta es la primera parte de Pablo de Vallardigán para que el video no sea muy largo y se les pueda facilitar hacerlo. Vamos a realizar la cabeza hasta la parte del cuello. En el siguiente video realizaremos el cuerpo y pues bueno, vamos a comenzar. Los materiales que vamos a ocupar para realizar a Pablo de Vallardigán va a ser estambre Meta, el gato, en azul color 62N, amarillo color 04C, rojo 42J, un gancho del 1.6, relleno, marcador de puntos, una tijera y 2 círculos de fieltro en color blanco de una medida de 12 milímetros, aguja lanera, ojos de seguridad del número 9, silicón, alfileres. Para realizar a Pablo de Vallardigán vamos a comenzar por la cabeza. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Hago lazada, nuevamente lazada para subir con una cadena. Y adentro del anillo mágico realizamos los 6 puntos bajos. 1, 2 y 3. 4, 5 y 6. Jalamos el nudo corredizo, vamos a marcar nuestro primer punto bajo, que es esta que tenemos aquí. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. Aquí ya coloqué mi marcador. El aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Aquí está nuestro primer aumento. Siguiente punto. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta un aumento en cada punto. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 realizamos un punto bajo, un aumento en el siguiente punto y volvemos a repetir el mismo proceso por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento en el siguiente punto y 2. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo, un aumento,
1 y 2 puntos en el mismo lugar, un punto bajo. Y volvemos a repetir por toda la vuelta, un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar, un punto bajo. Y así lo vamos a ir realizando por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Nos va a quedar un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Y comenzamos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, así hasta terminar. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2 y 3. Un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así la vamos a realizar por toda la vuelta, 3 puntos bajos, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Terminamos con 2 puntos bajos solos, 1 y 2. Así vamos a repetir este mismo proceso por toda la vuelta, 2 puntos bajos solos, un aumento, 2 puntos bajos solos. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así la vamos a realizar por toda la vuelta, 5 puntos bajos, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 42 puntos bajos. Para la vuelta número 8 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos por 6 veces. 1, 2, 3, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Y vamos a terminar con 3 puntos bajos solos. 1, 2 y 3. Nuevamente volvemos a repetir 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos. Así vamos a repetir por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 48 puntos bajos. De la vuelta número 9 a la vuelta número 15 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Vamos a colocar de una vez los ojos de seguridad antes de seguir con las demás vueltas. Estamos en la vuelta número 12. Vamos a colocar los ojitos de seguridad entre la vuelta 12 y la vuelta número 13. Vamos a contar a partir del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a contar 19 puntos bajos a partir del último punto bajo de la vuelta número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y en este punto, en el punto número 20, vamos a colocar el primer ojito de seguridad. En esta ocasión, como lo estoy tejiendo y se lo estoy mostrando en un estambre en color gris, no le voy a colocar el circulito de fieltro, pero como Pablo de Vallartigán es azul y necesita los círculos de fieltro en color blanco, entonces vamos a cortar un pedacito de fieltro de 12 milímetros para poder colocárselo en los ojitos. Lo que hago es doblar este circulito por la mitad, así, y con la ayuda de unas tijeras de preferencia que estén picudas. La mía no tiene mucha punta, pero vamos a hacer una pequeña incisión por aquí en medio con mucho cuidado de no pasar a cortar el fieltro por completo. Entonces, si logran distinguir, aquí ya quedó el huequito. Aquí voy a colocar mi ojito de seguridad porque así se me hace más fácil. Yo por eso lo corto. Y listo. De preferencia que nos quede en medio para que tenga la misma medida el borde en color blanco. Aquí no quedó muy en medio, bueno, como no lo voy a ocupar, no hay problema, pero de preferencia que quede en medio. Y pues ahora sí se lo colocamos, pero en esta ocasión no se lo voy a colocar porque lo estoy tejiendo en estambre color gris. Y ya ocupamos el punto bajo número 20, ya colocamos el primer ojito de seguridad. Ahora vamos a contar, vamos a seguir contando. Este es 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. En el punto número 28 colocamos el siguiente ojito. Esto es muy importante porque al momento de tejer la pancita y se hace la combinación de color, tiene que quedar a la misma distancia que están los ojitos. Entonces el segundo ojo va en el punto número 28 y seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta número 15 y terminar. Colocar la tapadera de los ojitos de seguridad después de tejer la vuelta número 13 para que al pasar por los puntos donde están los ojos no se nos dificulte realizar el punto bajo. Para la vuelta número 16 vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución, tomamos hebra delantera, siguiente punto, una disminución y terminamos con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y vamos a volver a repetir el mismo proceso por toda la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 42 puntos bajos. Para la vuelta número 17 vamos a realizar 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Una disminución. Vamos a repetir este proceso por toda la vuelta. 5 puntos bajos, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. 5 puntos bajos, una disminución. Para la vuelta número 18 vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2,
una disminución, dos puntos bajos, una y dos. Así la vamos a realizar por toda la vuelta. Dos puntos bajos, una disminución, dos puntos bajos. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 19 vamos a realizar 3 puntos bajos. Una, dos, tres, una disminución. Así lo vamos a repetir por toda la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 20 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta.